¿Alguna vez se han preguntado qué hubiese sido de nuestro mundo o nuestra civilización sin la química? ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido ese conocimiento químico que hasta ahora lleva a nuestra civilización a una cumbre en la historia del ser humano? Aunque nosotros evaluaremos en este proyecto los efectos que ha tenido la química tanto en nuestro mundo actual para impulsarlo o a veces perjudicarlo. ¿Listos? Veamos. Buenas tardes, mi nombre es Luis Antonio López Pérez y el día de hoy les voy a hablar sobre la química en la industria de los alimentos. Y comenzando con el tema, la aplicación de la química en las industrias de los alimentos. Los usos utilizados en las industrias de alimentos constituyen el factor de mayor importancia en las condiciones de vida y en la búsqueda de soluciones que permiten preservar las características de los alimentos por largos periodos, utilizando procedimientos adecuados en la aplicación de sustancias químicas en los alimentos tales como el enfriamiento, congelación, pasteurización, secado, ahumado, conservación por productos químicos y otros de carácter similares. Se les puede aplicar de estas sustancias para su conservación y el beneficio humano. Hay algunas industrias de alimentos, como la llamada Merck, han desarrollado nuevos productos como flavoides, folatos y ácidos grasos poliinsaturados de omega 3 para alimentos funcionales y suplementos alimenticios. También ofrece suplementos de vitaminas y minerales, de los cuales Merck ha sido internacionalmente reconocido como un proveedor de primera calidad y además de todo, los productos son enriquecidos con enzimas antioxidantes y Muy buenas tardes, mi nombre es Patricio Guevara y les voy a hablar sobre la química de la guerra, o como lo dicen los científicos, la guerra química, que causó muchos daños psicológicamente y no muchos muertos. Luego aparecieron el fosgeno y el cloropierna. En 1917, los alemanes crean el gas mostaza, que es un líquido relativamente poco volátil y afecta a los pulmones, a la piel, a los ojos y además se adhiere a la ropa y material de guerra. Más tarde se prohibía el uso de armas químicas, pero no detenerlas. Entonces los alemanes empezaron a almacenar estas armas, tabún y sarín, llamadas agentes nerviosas ya que interfieren con el sistema nervioso central. También se utilizan posteriormente armas químicas en la guerra de Irán e Irak en 1980. Los principales agentes químicos usados con armas son los siguientes: agente asfixiante, cianidas, agentes nerviosos. Química se basa en una lucha armada, utilizando como armamento mortal las propiedades tóxicas de sustancias químicas. Las armas químicas son diferentes al uso de otras armas, como por ejemplo las nucleares, porque no tienen ninguna fuerza explosiva o destructora. Hubo varias discusiones sobre el peligro de estos artefactos y varios tratados fueron hechos. Las armas químicas se empiezan a usar habitualmente durante la Primera Guerra Mundial. Empezaron los alemanes con el gas cloro. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los efectos de la química en el mundo actual. Bueno, primero, ¿qué es la química? La química es la ciencia que se encarga de estudiar la materia. Y todo es materia, así que todo se relaciona con la química. En la química también estudia los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, el agua es H2O, que son 2 iones de hidrógeno y 1 de oxígeno. El dióxido de carbono, que es el aire. El gas que nosotros inhalamos, que es CO2, que es 1 ion de carbono y 2 de oxígeno. Y el que exhalamos es oxígeno, obviamente, que es O2, 2 de oxígeno. La química también se relaciona con las guerras. ¿Por qué? Porque cada vez van creando diferentes armas con gases tóxicos o químicos. También se relaciona con la medicina, porque al igual crean diferentes medicamentos y que tienen que ver con la química igual. Y también la química se relaciona con alimentos. ¿Alimentos por qué? Porque crean alimentos con deben de saber, o sea, la cantidad de proteína que tienen, la cantidad de carbohidratos, de grasas y de todo eso.
la química es una relación, pero primero vemos la definición de qué es un calentamiento global. Es un fenómeno que nos muestra el cambio radical de la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más contaminación, más calentamiento global. Es un fenómeno que con procesos tecnológicos basados en simulaciones nos permite saber el crecimiento futuro de la temperatura en el mundo. Gracias a los estudios que ha hecho el ser humano con simulaciones para saber una tendencia futura a lo que será el calentamiento global, podemos dar nuestras predicciones acerca de este fenómeno. Las causas de este fenómeno son exceso de población y por lo cual produce una demanda más de comida y de recursos y otros. La tala indiscriminada de bosques para usarlos como materias primas para muchas cosas. Los árboles toman el CO2, o sea el dióxido de carbono, y lo transforman en oxígeno para la salud humana, que es lo que nuestros pulmones necesitan. Se produce por los químicos, humos de las fábricas que llegan hasta la atmósfera destruyéndola, y no solo esto, agujerando la capa de ozono, por los gases de los carros y de medios de transporte, los residuos y desechos que tira la gente. Algunas de estas consecuencias son cambio climático, que es lo que hemos estado viendo en estos últimos años, tormentas más intensas, como la que pasó hace una semana, olas de calor, que han sido prolongadas y muy elevadas, las más elevadas que se ha registrado en la historia del ser humano, huracanes más peligrosos y más poderosos, debido a que antes un huracán al tocar tierra perdía fuerza, derretimiento de los glaciares. Esto conllevará a la elevación del nivel del mar, por lo cual puede que el territorio terrestre vaya desapareciendo. Cambian los ecosistemas y mueren especies. Muchos de los animales y sus especies han ido desapareciendo día con día. Buenas tardes, mi nombre es Lisette Vélez Arzola y les voy a explicar la química en la medicina. Ahora bien, la química en la medicina es uno de los grandes avances que ha marcado el siglo XX y que evidentemente seguirá marcando el siglo XXI. Es el desarrollo de la medicina. La aportación de la industria química ha sido fundamental en muchos campos, pero especialmente en este ámbito. También se han preguntado, ¿cómo sería en el futuro? Bueno, los avances químicos y nanotecnología permitirán grandes avances en el futuro, pues permitirán la liberación controlada y automática en nuestro organismo en los fármacos que necesitamos. Además, el desarrollo de nuevos materiales permitirán el desarrollo de órganos artificiales y estructuras para prótesis. Lo vemos fácilmente en los hospitales, ya que facilita la atención. Una de las aplicaciones principales son los antisépticos y desinfectantes que permiten intervenciones quirúrgicas seguras. Los analgésicos son otra de las aplicaciones de la química en los hospitales, que se han hecho impredeciblemente en muchas intervenciones médicas. Por otro lado, en el diagnóstico médico, muchos se basan en pruebas que se realizan a través de simples reacciones químicas, por ejemplo, la determinación de glucosa en sangre o el test de embarazo. En su contenido, tienen un principio activo, que es la sustancia que produce el efecto deseado. También contienen excipientes. Estos se utilizan para conseguir la forma farmacéutica deseada, cápsulas, comprimidos, soluciones, etc., y facilitan la preparación, conservación y administración de los medicamentos. En general, los excipientes se consideran sustancias inertes, que no tienen efecto farmacológico. Aún así, hay excipientes que sí pueden tener un efecto en determinadas circunstancias, que puede ser, por ejemplo, alergias, intolerancias, reacciones cutáneas, etc. Para que todo esto funcione de manera correcta, se buscan los compuestos, se empacan para su distribución, los transforman y se analizan detalladamente. Mi nombre es María Fernanda Durán Marino y les vengo a hablar sobre las tres mejores alternativas sobre el deshielo
en los polos amenazan el clima de México. Este fenómeno los químicos ponen en riesgo el futuro de la humanidad. Se dice que el incremento de las concentraciones de gas efecto invernadero en la atmósfera terrestre están provocando alteraciones en el clima y las emisiones de gases de efecto invernadero han sido muy intensas a partir de la revolución industrial. Momentos en el cual a partir del hombre y la naturaleza han sido muy intensas. Dentro de las consecuencias del calentamiento global, la más significativa y notable serán los cambios climáticos. Esto implica modificaciones y en otras variables como las lluvias globales y patrones, las coberturas de las nubes y además los elementos del sistema atmosférico, como otros cambios serían como el aumento del nivel del mar, fenómenos causados por las emisiones de las aguas por el derretimiento de los hielos de las regiones polares, lo cual en un futuro podría causar desaparición de algunas ciudades costeras. Con las temperaturas elevadas, las regiones desérticas contribuyen al desequilibrio del ecosistema, ya que la pérdida de biodiversidad. La química es una disciplina que tiene mucha importancia en este tema, porque cuando se mencionan los causales del calentamiento global, principalmente señalan a los combustibles fósiles y los gases invernadero como principalmente culpables. En esto, con ayuda de la química se logra saber que estos combustibles en especial no son benéficos, sino al contrario, le provocan gran daño en la atmósfera de la Tierra. Una de mis tres mejores alternativas es que las fábricas sean más eficientes para los hogares y las oficinas, reduzcan el desperdicio de energía y que se fabriquen automóviles con mayor rendimiento de gasolina y aún gas y usen tecnologías más limpias. 2. Acudir a la tecnología renovable y a los biocombustibles. Y la última, eliminar el carbón de los combustibles fósiles.